Bien, Shabbat Shalom, bendiciones. Gracias a todos por conectarse con nosotros en esta noche a nuestra porción de la semana. Y como dijo, hoy vamos a estar estudiando la porción que lleva por nombre Coré. Y créanme que vamos a aprender muchas cosas en esta noche. Una porción que está bien llena de mucha información. Y esperamos la bendita ayuda de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial en esta enseñanza. Agradecemos al Padre Eterno por este tiempo, por este momento. Amén. De poder traer esta porción. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Pastor Joseph Vargas, de la congregación Yeshua Ner Tamí, y nuestra pastora y mentora, la doctora Nerida Romero. Así que estamos agradecidos. Ella no va a estar hoy trayendo la porción, que anda eh, en un compromiso de suma importancia con unos hermanos de la congregación. Así que esperamos que el Padre Eterno les bendiga en esta salida que ellos tuvieron. Amén. Recordándoles, invitándoles como siempre a que se suscriban a nuestro canal de Besorato Tová en youtube.com. Pues Joseph Vargas, vaya allí, suscríbase, dele a la campanita para cada vez que nosotros subamos un contenido, usted pueda recibir la notificación y pueda también ver nuestros videos que subimos semanalmente a nuestro canal. Quiero recordarle, todos los miércoles estamos estudiando los evangelios. Tuvimos una introducción y tuvimos también este pasado miércoles el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, y créame que estamos aprendiendo bastante. ¿Sí? Así que Baruch Hashem, compartirle algo aquí. La rebelión de Corá, liderazgo, envidia y orden divino. Una parashá que nos habla desde el desierto hasta el día de hoy. Como siempre, comenzamos con la bendición de la bendita y santa Torah. Primero la leemos en hebreo y luego la recitamos en español. Baruch et Adonai Hameorah, Baruch Adonai Hameorah leolam baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol amin, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah, Amén. Bendecir al Señor, el bendito. Bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Amén. La parashá Corá, Coré, está en Números capítulo 16, del verso 1 al capítulo 18, verso 32. Son tres capítulos que verdaderamente están llenos de mucha información. Si fuéramos a coger esta porción y la fuéramos verso por verso, imagínense toda la información que podemos extraer de cada uno de estos versos en esta porción. La Haftará es Primera de Samuel, capítulo 11, del verso 14 al capítulo 12, 22. Y, y el Brit Hadashah, los escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, como muchos lo conocen. Mateo, capítulo 26, verso 13 al 24. Juan, capítulo 19, 1 al 17. Romanos, capítulo 13, 1 al 7. Corá significa sin convertura. Ya mismo vamos a hablar de esto, pero que lo que más se visualiza en la actual realidad es la de la anarquía, el que se aleja de su cobertura. Corá era el nombre de un levita prominente. Quédese en esto con siempre. También es el nombre de la 38ª lectura de la Torá. Viene del primer versículo de la lectura de esta semana.
que dice, Corá, hijo de Isaac, tomó acción. Número 16:1. La lectura de la Torá de esta semana cuenta la historia de cómo Corá lideró una rebelión fallida contra Moisés y Aarón. Después de frustrar la insurrección, Hashem confirma a Aarón en el sacerdocio y proporciona legislación adicional con respecto a los privilegios y responsabilidades sacerdotales y levitas. En esta parashá están los mandamientos números 388 al 396 de los 613 mandamientos en el Talyat Mibot. Mandamientos 9, 5 performativos, 4 prohibitivos. Y aquí están todos los mandamientos. Si usted después quiere estudiarlos uno por uno, pues le pueden dar stop al video y irlos estudiando poco. Es bien importante que estudiemos los mandamientos porque a través de los mandamientos también aprendemos cosas nuevas. La porción incluye tres temas centrales y trascendentales en esta porción. La rebelión de Corá, que es el capítulo 16. Corá junto con Datán Abirán y 250 líderes de la comunidad acusan a Moshe y Aarón de nepotismo, argumentado que toda la congregación es santa. El castigo divino, para demostrar quién ha sido elegido por Hashem, Moshe propone una prueba con incensario. Como respuesta, la tierra se abre y traga a los rebeldes y su familia, mientras que el fuego celestial consume a los 250 hombres. La vara de Aarón y el sacerdocio, tras la peste que azota al pueblo por quejarse del castigo, Hashem ordena que el líder de cada tribu traiga una vara. La vara de Aarón florece y produce almendras, zanjando definitivamente la disputa sobre el sacerdocio levítico. Las leyes de los sacerdotes, que es el capítulo 18, se establecen los derechos, responsabilidades y diezmos, contribuciones destinados a los sacerdotes y levitas para su sostenimiento. Y hoy quiero dejarle ver que todos estos temas de esta metodología, además de la de nuestra pastora también, todos estos temas están bien, pero bien revelados en esta porción. eh, lo que es convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, orden y caos, espacio sagrado. ¿Por qué? Porque son los temas centrales, como dije, de esta porción. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la rebelión viene a interrumpir el orden establecido por Hashem. O sea, en el verso 1 del capítulo 16 vemos que Corá y Datán y Abirán desafían la autoridad de Hashem que él había establecido en Moisés y Aarón, y el argumento que Coré estaba utilizando era el de toda la congregación es santa, como dice el verso número 3. Pero vemos que el verso 3 muestra que la rebelión no era contra hombres solamente, sino, como dije, contra el orden divino. Entonces vemos a este hombre Corá que estaba buscando una posición que Dios no le había dado. Entonces, ¿qué hace la rebelión? Provoca caos en Israel. Y al orden verse interrumpido y venir caos, entonces Dios para restablecer, aleluya, para restablecer de nuevo el orden, responde con el reafirmado el orden sacerdotal. Entonces, Dios viene, ejecuta
para restablecer el orden de nuevo en el pueblo de Israel, lo ejecuta por medio de un juicio para restablecer de nuevo el orden. Luego tenemos santidad y el espacio sagrado, el espacio sagrado, porque vemos que Corá cuestiona quién podía acercarse al santuario. Tenemos que entender que los levitas tenían privilegios especiales, pero Coré quería también el sacerdocio. Entonces viene Hachén, demuestra eh, que no todos tenían la misma función, porque el tabernáculo representa aquí el espacio sagrado y es un lugar que accesa a la presencia divina y por lo tanto el espacio sagrado o el tabernáculo requería santidad y designación divina. Luego tenemos el honor y vergüenza, porque hemos estudiado otras veces que en las culturas de Antiguo Medio Oriente este tema era muy importante, porque Coré parece sentirse disminuido porque Aarón recibió el sacerdocio. Entonces, aquí la disputa en esta historia tiene un componente de honor social. ¿Por qué? Porque este hombre estaba buscando exaltación. Luego vemos que en medio de toda esta trifulca, Moisés se humilla postrándose. Y vamos a ver la respuesta de Hashem demostrando, trayendo honra para los que él había escogido. Entonces, al final, Corá, vemos que recibe vergüenza pública, eh, y Aarón recibe recibe honor público mediante la vara florecida, que eso lo vamos a ver en el capítulo 17. Luego tenemos vida y muerte. ¿Por qué? Porque la rebelión trajo muerte. La tierra se traga a Coré y a sus seguidores. Luego vemos que un fuego sale de la presencia divina de Hashem y consume a los 250 hombres. Y luego vemos que en medio del campamento hay una plaga moviéndose, también matando a miles de personas. ¿Qué hace Aarón para detener esta plaga? Intercede. ¿Y qué hace cuál es la función, el rol y el propósito del incienso en esta historia? El incienso detiene la plaga. Entonces, y aquí en esta historia vemos una imagen fuerte y sacerdotal, porque Aarón, en medio de este caos que está aconteciendo en medio del campamento, él se para en el medio con el único fin para que esta mortandad o esta plaga cesara. Bendito Hashem. Luego tenemos justicia y bondad. ¿Por qué? Porque Dios juzga la rebelión, pero también preserva a Israel. Entonces aquí se ve un equilibrio entre justicia, porque vino castigo sobre el pecado, misericordia, porque eh, en medio de todo esto, y en medio de todo este caos, hay una conservación del pueblo y provisión de mediadores, en este caso, los sacerdotes. Luego tenemos convenio, pacto.
Vemos cómo esta rebelión también amenaza al pacto entre Hashem e Israel. Entonces, ¿qué hace el sacerdocio arónico? Hashem viene y trae confirmación para proteger la relación del pacto. ¿Por qué? Porque Hashem reafirma aquí sus instituciones, se establecen responsabilidades sacerdotales y también se protege al pueblo de futuras profanaciones. Y el convenio también está ligado con vida. Entonces, en el contexto cultural, eh, la sociedad era jerárquica. Cuestionar públicamente a un líder designado equivalía a desafiar todo el sistema social y religioso, que es lo que está sucediendo en esta historia. Entonces, el honor, la posición familiar y el acceso al santuario eran asuntos extremadamente sensibles. Luego, en el contexto histórico, Israel se encuentra en el desierto después del episodio de los espías que estuvimos estudiando la semana pasada, que son Números capítulo 3 y y el capítulo 14. Eh, Aquí el pueblo de Israel sabía que ellos iban a morir por el desierto, en el desierto. ¿Por qué? Porque estudiamos la semana pasada de que ellos habían rechazado la tierra, o sea, habían rechazado el regalo que Hashem les había dado. Entonces, ellos, al entrar en esta condición, Hashem decretó y dijo que toda esa generación iba a morir en el desierto, que solamente quienes iban a entrar sobre la tierra era Caleb y Josué y las futuras generaciones. Entonces, eh, y vemos cómo esta rebelión también eh, ocurre en un ambiente de frustración nacional. En el contexto geográfico, vemos que todos estos acontecimientos suceden durante el peregrinaje en el desierto, alrededor del Mishkan que está en medio de ellos, que era el centro de vida nacional y religiosa. También tenemos en el contexto del templo, y esto es algo bien fundamental, porque aquí, en el contexto del templo, la pregunta central es, quién podía acercarse a la presencia de Hashem? ¿Quién podía acercarse a la presencia de Hashem? Y eso es lo que Hashem, en toda esta historia de Coré, él iba a dejar ver en medio de toda esta rebelión, en medio de todo este caos, él iba a dejar ver quiénes verdaderamente eran, quiénes eran los que podían acercarse para ministrar delante de él. Entonces, esta rebelión lo que hizo fue a venir a quererse interponer al orden establecido por Hashem. Entonces, Números capítulo 16 al 18, vemos allí que Hashem a quienes escoge son a los sacerdotes, todos descendientes de Aarón. Pone a los levitas como asistentes y que habían unos límites que el pueblo no podía traspasar y ellos tenían que respetar esos límites. Entonces, en el contexto del libro de Números, vemos cómo este libro de Números trata sobre organización del pueblo.
También tiene que ver con santidad, con autoridad y también con preparación para la entrada a la tierra prometida. Voy y repito. El contexto total de este libro de Número es organización del pueblo, santidad, autoridad y preparación para la tierra prometida. Corá, ¿qué viene representando aquí en todo esto? Coré viene representando un ataque directo contra todos estos temas. Vemos cómo la pureza del tabernáculo fue afectada por causa de rebelión, orgullo, altivez, ego, envidia. Y vemos después cómo Hashem restaura todo, haciendo un acto de justicia y bondad, trayendo honor, haciendo una nueva creación del caos, re- restaura el caos con orden, cuidando y protegiendo la santidad del espacio sagrado que está en medio de ellos. Baruch Hashem. Entonces, en el contexto del capítulo número 16, el tema allí es rebelión y juicio. El capítulo 17, la vara de Aarón florece. Capítulo 18, vemos allí las responsabilidades que tenían los sacerdotes y levitas. Y vemos cómo estos tres capítulos forman una sola unidad literaria, cuyo el propósito es demostrar que Dios mismo escogió a Aarón y a su linaje. Dios escogió a Aarón y su linaje. Y vemos que de de Dios haber escogido a Aarón y a su descendencia, no viene de ahora de número, viene de este Éxodo. Es bien importante tener esto en cuenta. Y otra cosa que yo hablaba el miércoles en la clase, y sé que muchos de los que están aquí saben de lo que yo estoy hablando. Para que un sacerdote pudiera ministrar en el templo, tenía que mostrar su descendencia. No podía llegar allí a un templo y decir, no podía llegar al templo, yo soy sacerdote. No, porque en Esdras capítulo 2:30, si no me equivoco, si alguien lo puede buscar, me pone a leer para estar seguro, habla de que allí hubieron unos sacerdotes que llegaron, pero que no tenían pruebas contundentes para dejar saber que ellos sí eran sacerdotes. Al no serlo, ellos no podían ministrar ni tocar nada de los santos. Igual cuando se trataba de herederos al trono. Alguien que no fuera del linaje de David no podía sentarse al trono. Nadie. Porque si alguien venía y trataba de tratar de obtener el trono a la fuerza, ya eso se consideraba usurpación, y la usurpación iba a llevar a la muerte a la persona.
Si usted no ha visto mi video, vaya allí a mi canal de Besorato Va y ahí está el video y allí damos más detalles sobre esa clase. Baruch H. Espero que hayan entendido estos temas. Bien importante que estudiemos esta metodología y la de nuestra pastora. Las dos van juntas. Vemos aquí que en esta historia hay rebelión, hay caos, hay muerte. Luego Hashem, el espacio sagrado se ve impurificado por condiciones espirituales. Y luego, ¿qué hace Hashem para restaurar el orden en el espacio y proteger la santidad con convenio, haciendo justicia y bondad y trayendo honor y haciendo una nueva creación? Aquí tenemos algo importante que tenemos que entender en esta historia, porque a partir de esta tabla es, vimos que esta tabla es un árbol genealógico de los descendientes de Leví, específicamente de la familia de Coat, y es bien importante entender esta tabla, porque vemos aquí una estructura familiar. Leví, de la tribu de Leví, sale Coat, Coat, Amram, Amram tiene a Moshe y Aarón, más Miriam, Yishar, sale Moisés el líder, Aarón el sumo sacerdote, Yishar tiene a Corá, a Nefe y a Zicri. Hebrón eh, eh, no, no enseña como que tuvo hijo, pero luego le sigue Uziel. Uziel tiene a Mishael, Elisafán, que es el príncipe de los hijos de Coat, y Citrit. Los hijos de Aarón, Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Eleazar luego se convertiría en Cohen después de la partida de su padre. Itamar sería el supervisor de los hijos de Coat, o sea, de los levitas de Coatita. Eh, Corá tiene como hijo a Sir, el Cana y Abiasaf es, sale el profeta Samuel. Entonces, según esta árbol, esta tabla genealógica, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Coré sintió celo? ¿Cuál fue la razón que llevó a este hombre a esos celos? Eh, Según estuve estudiando la traducción judía, Corá no solamente no se reveló únicamente por motivos espirituales. Hubo aquí una lucha de honor y liderazgo. ¿Por qué? Porque vemos que Amram es el hijo mayor de Coat. Amram es el hijo mayor de Coat, según esta tabla. Y eh, Coat recibió dos posiciones, o sea, Amram recibió dos posiciones muy importantes, que es a Moisés el líder y a Aarón como sumo sacerdote. Después de Amram, el siguiente hijo le es Keat, que como vimos tiene a Isaac, el padre de Coré, y Corá pensó que por ser descendiente del segundo hijo, él debía ser, él debía recibir el cargo importante. Pero sin embargo, cuando se nombró al jefe de la familia de Coat, a quien Hashem escogió fue a Elisafán, descendiente de Uziel, el hijo menor
de Coat. Y eso usted lo puede leer en Números capítulo 3 verso 30. Entonces, ¿qué viene sucediendo aquí en esta historia? Que Corá, con al ser Elisafán, el escogido, para él fue una humillación, porque él dijo, o él pensó, se puede interpretar, Moshe tomó el liderazgo, Aarón recibió el sacerdocio y ahora Elisafán, mi primo, recibe el gobierno de los Coat. Y él se preguntó a sí mismo, ¿y qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? O sea, aquí hay algo interesante porque los sabios enseñan, aquí hubo una combinación tanto de orgullo, de ambición y envidia. Y la envidia lo que hizo fue que alimentó la rebelión. Porque él dijo, bueno, ahora Moisés es el líder, Aarón es el sumo sacerdote. Entonces, ahora mi primo Elisafán es el nazi de los hijos de Corá y yo. Y esto es algo que muchas veces nosotros vemos dentro de un núcleo familiar. En la historia de Jacob vemos esto. Hubo una lucha, hubo una envidia, hubo rebelión entre los hermanos José, entre los hermanos mayores de José, contra José y contra Jacob. Y esto enseña, esta tabla eh, nos da una lección espiritual, porque Corá, a pesar de que tuvo rebelión, fue rebelde, altivo, orgulloso, pero él tenía un deseo legítimo de acercarse a Hachén. Pero hubo un problema, porque permitió que el deseo se mezclara con ego. Porque tenemos que entender que Moisés recibió su llamado por Dios. Y usted lo puede leer en Éxodo capítulo 3. A quien Dios llamó fue a Moisés. Pero este hombre, su corazón fue lleno de ego, envidias, celo, que lo llevó, según el verso 1, lo llevó a tomar. Yo sé que en muchas tradiciones dice, y Coré, que era hijo de Isar, y empieza con su árbol genealógico. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, allí dice Vayicá Coré, Vayicá, que Vayicá lo que quiere decir es fue y tomó. ¿A quién tomó? No tan solamente a Datán y Abirán y a Og, sino también a 250 hombres del campamento de Israel para levantar una revuelta, para levantar una rebelión con el fin de oponerse. Ellos creían que se estaban oponiendo contra Moisés y Aarón, pero no fue así. Con quienes estos hombres se habían levantado era con el orden establecido por Hashem. Por eso vemos en esta historia, en este capítulo 16, que es un capítulo muy triste,
cómo el caos trajo la muerte y el caos trajo división. Hubo una división dentro del pueblo de Israel por causa de esta rebelión. Entonces, por eso es que esta paracha eh, enseña que no todo deseo de liderazgo es malo, no es malo. Pero hay un punto importante aquí y es que cuando nace de celos, de los celos y la comparación con otro, eso puede llevar a la división y a la destrucción. Entonces, tenemos que entender nosotros, todos los que, porque cada uno de nosotros somos líderes en nuestras congregaciones. Tenemos que entender que Hashem tiene una asignación específica para cada persona, para cada individuo. Recuerde que Hashem, cuando nos creó en el Edén, no nos creó para que solamente nosotros nos paseáramos por el Edén, sino nos creó con un rol, con una función y con un propósito. El problema de Coré fue no querer servir a Hashem, no querer servir a Hashem, sino que no estaba satisfecho con el lugar que Hashem le había dado. Y yo te pregunto hoy, ¿estarás tú satisfecho con el lugar donde Hashem te ha puesto? No tienes que contestarme. Medita en esta pregunta. ¿Estarás tú satisfecho con el lugar? Wow, bendito Hashem, con el lugar que Hashem te ha dado. ¿Cómo está nuestro corazón hoy día? En esta semana yo puse, ¿servimos para ser vistos o servimos para honrar a Hashem? ¿Servimos para ser vistos o servimos para honrar a Hashem? Mediten esto, y después me habla. Dije al principio que Corá, eh, en el primer slide que leí, dice que Corá significa sin cobertura. Y no es la traducción literal más aceptada del nombre, sino que es una interpretación simbólica usada por algunos maestros para extraer una enseñanza espiritual aquí. ¿Por qué? Porque el contexto, Corá fue el líder de una rebelión contra Moisés y Aarón, de acuerdo al libro de Números. Cuestionó la autoridad de Hashem que le había dado y afirmó que toda la congregación era igualmente santa. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué sin cobertura? ¿Qué significa sin cobertura? Pues le tengo la respuesta. Algunos comentaristas relacionan simbólicamente el nombre de Coré con la idea de calvicie o falta de cobertura, según, eh, eh, según algunos comentaristas. Ellos relacionan simbólicamente el nombre de Corá con la idea de calvicie o falta de cobertura. Es decir, alguien, alguien que
que se quita la protección espiritual de la humildad y la sumisión a Hashem. Pues repito, los comentaristas relacionan simbólicamente el nombre de Coré con la idea de calvicie o falta de cobertura. Es decir, alguien que se quita la protección espiritual de la humildad, la protección espiritual de humildad y la sumisión a Hashem. ¿Por qué? Porque al Coré entrar en esta actitud, al Coré entrar en esta actitud de rebelión junto con otros hombres, Coré quedó al descubierto por su orgullo y ambición. Quedó al descubierto por su orgullo y ambición. Ahora, ¿qué dijeron los sabios? Bueno, los sabios dicen en el Talmud y ellos allí enseñan que la envidia y la búsqueda de honor impulsaron a la rebelión. Rachi destaca, unos comentaristas como Rachi destacan que Corea era muy inteligente, pero dejó que el orgullo lo cegara. Otros maestros señalan que su error no fue hacer preguntas, sino desafiar la autoridad por interés personal. Y la tradición judía usa a Corá como ejemplo de una disputa que no era por el bien del cielo, es decir, motivada por ego y no por la verdad. Entonces, la idea de que Coré significa sin cobertura es una enseñanza simbólica. ¿Por qué? Porque así como algo sin cobertura queda expuesto, Corá se puso al juicio al apartarse de la humildad y dejar que el orgullo guiara sus acciones. Entonces, nuestros sabios ven en él una advertencia contra la ambición, la envidia y las divisiones del ego, por el ego. Por eso que ellos le dieron esa interpretación de, de sin cobertura, porque él se despojó de lo espiritual, se despojó de lo espiritual. Baruch Hashem. Aquí tenemos un proverbio muy importante, un proverbio muy importante por parte de Salomón. Porque Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia, más la envidia es carcoma de los huesos. Espérate, carcoma de los huesos. Pues repito, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Y aquí esto es algo muy interesante, porque esta imagen es muy profunda. ¿Por qué? Porque la carcoma no destruye la madera de golpe, y- sino lo que hace es que la va consumiendo lentamente desde adentro. Y desde afuera
algo puede parecer fuerte, pero por dentro está siendo devorado. Por fuera puede parecer fuerte, pero por dentro está siendo devorado. Entonces, Salomón en este proverbio, mis amados, describe la envidia. eh, Él dice que la envidia mm, eh, no daña primero al objeto de la envidia, sino al que la alberga. Me repito. Salomón describe aquí la envidia. Dice, no daña primero al objeto de la envidia, sino al que la alberga, o sea, al que la posee, al que la lleva adentro. Entonces, tenemos que preguntarnos en esta noche algo importante. ¿Dónde nace la envidia? ¿Dónde nace la envidia? Y la envidia nace cuando una persona deja de valorar lo que Hashem le dio. Deja de valorar lo que Hashem le dio. Comienza luego, después de, de, de dejar de valorar lo que Hashem le dio. Esto fue lo que pasó con Coré. Él dejó de valorar lo que Hashem, la posición que Hashem le había dado. Él la dejó de valorar porque es como en una metodología que hice que Coré eh, estaba buscando honor, no buscaba honor, pero sino el lugar del honor sin tener que servir. O sea, él estaba buscando honor, sino en el lugar de honor sin servir. Entonces, vimos cuando una persona la envidia lo alberga, que se lo está comiendo por dentro, esta persona deja de valorar lo que Hashem le dio, comienza a compararse con otros y luego termina interpretando el éxito ajeno como una pérdida personal. Wow, casi nada, hermano. La envidia, tenemos que entender que no nace en los ojos, sino en el corazón. No nace en los ojos, en el corazón. Por eso vemos que Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso.
El corazón, como dice aquí Salomón, es apacible, es vida de la carne. Pero el problema es, la envidia llega el momento donde va a quitar tu tranquilidad, va a remover tu paz y va a comenzar el caos. Y viene como una carcoma, comiendo desde adentro hacia afuera. Entonces, deja de valorar lo que Dios le dio, comienza a compararse con otro, interpreta el éxito ajeno como una pérdida personal. Ahora vemos que la envidia no nace de los ojos, en los ojos, sino en el corazón. Entonces, primero se mira, luego se compara, después se resiente. Ahora, otra pregunta, ¿cómo crece? La envidia suele surgir en un proceso, con comparación. ¿Por qué él y no yo? Luego con insatisfacción. Lo mío no vale. Resentimiento. No merece lo que tiene. Luego, rebelión o ataque. Voy a quitarle su posición. Lo mismo que quiso Coré. Por eso, esta porción nos habla muy directo a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Cómo crece? Comienza comparándose. ¿Por qué él y no yo? Luego, con insatisfacción. Lo mío no vale. Luego, con resentimiento. No merece lo que tiene. Número 4. Luego, comienza la rebelión o ataque. Voy a quitarle su posición. Por eso Salomón dice aquí que la calcoma, cada pensamiento, alimenta al siguiente hasta que consume la paz interior. Entonces, ¿qué tiene que ver este proverbio con esta porción? Vemos exactamente el mismo proceso. Coré tenía la tribu, pertenecía a la tribu de Leví. Ya tenía una posición elevada. Servía en el santuario. Era parte de la familia distinguida. Según la interpretación judía, no se conformó con el honor que había recibido. Vio que su primo Elisafán fue nombrado jefe de la familia de Coá y sintió que él merecía ese puesto. La envidia comenzó con una comparación, porque él fue escogido y no yo. Después, eso lo llevó a convertirse, eso fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta convertirse en una rebelión contra Moisés y Aarón. Luego vemos que él presentó un reclamo como una causa espiritual. Toda la congregación es santa. Entonces, los sabios observaron que detrás de este discurso había una herida de orgullo y envidia. ¿Por qué? Porque la carcoma había ya avanzado por dentro. Ya la carcoma había empezado avanzado por dentro. ¿Sabe? Corá no cayó porque le faltara grandeza. Cayó porque no pudo alegrarse de la grandeza de otro.
La enseñanza aquí en este proverbio es eh, que la envidia hace que una persona deje de ver sus propias bendiciones. ¿Por qué? Porque Corá era un levita con privilegios extraordinarios, pero al concentrarse en lo que no tenía, perdió de vista lo que sí tenía. Por eso Salomón compara la envidia como una calcoma en este verso. ¿Por qué? Porque la calcoma consume el interior de una persona hasta llevarlas a decisiones destructivas. En Coré vemos el ejemplo perfecto de cómo una comparación no corregida puede transformarse en resentimiento, rebelión y finalmente ruina. Por eso, en contraste, la Torah enseña que la cura para la envidia es reconocer que cada persona tiene una misión diferente dada por Hashem. Usted y yo tenemos que entender y tenemos que meternos aquí en la mente que cada uno de nosotros tenemos una misión diferente. No podemos dejar que un Coré, por decirlo así, se levante en nosotros. Porque, ¿qué trajo todo esto? Como vimos en la metodología, trajo muerte, trajo caos, trajo rebelión. Entonces, para Dios poder restaurar todo, tuvo que traer una respuesta divina. Trajo juicio, vino muerte, vino una plaga. La carcoma es como una plaga. Dice aquí, el martes hablaba de este verso. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré con reverencia hacia tu santo templo o hacia tu casa, como dicen algunas versiones. Salmo 5:7. Este salmo está relacionado con esta porción. El martes hablaba de esto. Quise conectarlo con esta historia, porque Coré cuestionó la autoridad que Hashem había dado a Moisés y Aarón. Y su problema no era solamente del liderazgo, sino actitud espiritual. ¿Por qué? Porque él quería acercarse por sus propios términos, o sea, por sus propios méritos. No, había un orden establecido, habían unos requisitos que había que cumplir. Y Hashem fue claro cuando él dijo, todo aquel el que si del pueblo traspasan los límites, va a haber muerte. Aarón en el capítulo 18 le dijo que tanto él como sus hijos eran responsables de enseñar al pueblo a no pecar y a velar por los límites y las ofrendas del espacio sagrado. Entonces, el salmista aquí declara, por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. David, como dije el martes, reconoce que no entra a la presencia de Hashem por méritos propios, posición o derecho propio, sino, como dice el verso, por la misericordia divina. Ahora, esa fue precisamente la diferencia entre Moisés y Coré. ¿Por qué? Porque Coré actuó con orgullo y autosuficiencia, mientras que Moisés prefirió caminar en humildad y dependencia de Hashem.
Y David afirma que el acceso a Hashem proviene de su gracia y produce reverencia. Por eso dice, en tu temor, entre comillas o entre paréntesis, en tu temor. Entonces, ¿qué nos invita a nosotros este Salmo 5:7? Nos invita a examinarnos. ¿Por qué? Entrar a la presencia de Hashem hay que entrar con humildad. No podemos llegar por nuestros logros espirituales, sino como dice aquí, por su misericordia. Tenemos que respetar el orden y la autoridad que Dios establece. ¿Por qué? Porque la rebelión de Coré comenzó cuando dejó de confiar en el plan de Hashem y quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Adorar con temor reverente. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador no exige privilegio, sino que reconoce la santidad de Hashem y se acerca con gratitud. Por eso es bien importante que esta porción en esta noche nos está haciendo un llamado a reflexionar. Porque como dije, el liderazgo en Israel no era democrático, era una ordenanza divina. Moisés fue el líder escogido por Hashem para liberar y guiar a su pueblo. Éxodo 3. El servicio del Mishkan tenía un orden establecido por Hashem, no por elección humana. La rebelión de Coré no fue solo contra Aarón, sino contra el orden divino, contra el orden también del pacto y la santidad de Hashem. Los sabios vieron que Coré no buscaba honor, sino el lugar de honor sin tener que servir. Por eso provocó que la tierra se lo tragara. Eh, Rabí Shimon Bar Yochai dice que la envidia y la ambición espiritual son más peligrosas que la idolatría. Rabí Jonatán, Hashem mostró que su elección no depende del linaje ni del mérito humano, sino de su propósito eterno. Malvin, la tierra que se abrió fue por causa de la envidia que buscó usurpar el sacerdocio. Y vemos aquí algo interesante. eh, Tengo aquí una metodología que creé de este estudio. Que en Hebreos capítulo 7, verso 23 al 25 nos habla de que Yeshua es nuestro sumo sacerdote eterno escogido por Hashem, igual como fue Aarón, fue escogido. Entonces, así como Aarón fue apartado para el servicio, nuestro Rabí Yeshua fue apartado por Hashem con el único fin de qué? De reconciliarnos, de acuerdo a Hebreos 10:10. Ese fue el propósito de Mashiach. Vemos en esta historia algo interesante, y es que cuando la plaga estaba azotando al pueblo, dice que eh, en el verso 36 dice allí que Hashem le habló a Moisés. eh, eh, Espérese un momentito, déjeme ver si doy. No, perdón, me equivoqué. En el capítulo 16, en el verso 46,
en el verso 46 del capítulo 16. Allí vemos algo interesante. Dice, recuerden que aquí la plaga estaba, el ángel destructor estaba matando en el campamento, en medio del campamento. Ya para estos efectos, ya Coré había muerto Datán y Abirán, habían muerto también los 250 hombres, y ahora aquí en este verso, a Aarón se le da una orden porque hay una plaga. Entonces, eh, verso 46 dice, voy a leer de la nueva versión internacional. Y Moisés dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación, o sea, al pueblo, para pedir perdón por ellos, porque la ira de Adonai se ha desbordado y una desgracia ha caído sobre ellos. Verso 47. Aarón hizo lo que Moisés dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La desgracia de parte de Dios de Hachén ya había empezado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso y pidió perdón por el pecado del pueblo. ¿Qué hizo aquí Aarón? Hizo en el verso 48 como hizo Mashiach por ti y por mí. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la plaga. Pero en el verso 46 vemos allí algo interesante, y es que la única manera eh, de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo, en este caso Aarón, estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. El sumo sacerdote Aarón, aquí en este verso 46, juega un papel importante porque él aquí tipifica a Yeshua, nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque vemos que él tomó fuego del altar y sabemos que tiene que ver con entrega total, incienso, que es símbolo de intercesión, y dice que él corrió al pueblo donde estaba la plaga. Esta plaga estaba haciendo estrago en todo el campamento de Israel. ¿Qué hizo Aarón? Arriesgó su vida. Y aquí vemos que Aarón se enfrenta con la muerte y cesa la plaga. Lo mismo que hizo Mashiach. ¿Por qué? Porque él se puso entre los muertos y los vivos. Aarón se puso entre los muertos y los vivos. Si no se hubiera detenido la plaga, Aarón hubiera muerto. Y esto nos enseña a nosotros algo importante porque él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. Les repito, él estaba dispuesto a dar su vida, morir él, para salvar al pueblo. Entonces, el ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo.
igual que Mashiach. Él dio su vida como una ofrenda o sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga de Israel sobre Israel, para que la plaga que estaba sobre Israel y las naciones se detuviera. Por eso nosotros debemos dar gracias hoy, porque nosotros estamos vivos gracias a Mashiach. Y dice el verso 49 que murieron 14.700 personas. O sea, este ángel tenía un poder sin igual. Y según los sabios y comentaristas, este ángel podía ir matando de entre 25 a 40 personas por segundo. Mire qué tan grande era esta plaga. Pero gracias a Aarón que intervino. Entonces, esta, vemos algo más interesante aquí también y es que esta paracha nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Servimos para ser vistos o servimos para honrar a Hashem? ¿Por qué? Porque la envidia es como la carcoma. Por fuera podemos aparecer algo que estamos fuertes, pero por dentro hay algo que nos está royendo, que nos está comiendo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de Besorá Tobá en youtube.com. Pastor José Vargas. Dé a la campanita, compartan nuestros videos y nos veremos hasta la próxima. Shalom y recordando que los miércoles estamos estudiando los evangelios. Empezamos en el capítulo 1 y esta semana vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Mateo. Así que shalom a todos, será hasta la próxima.